¿Qué dice? Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Luego en Romanos, ahí mismo en 14, pero en el versículo 22, o sea, en el mismo capítulo, pero en el versículo 22 y 23, dice así: tienes tu fe, tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo, ¿en qué? En lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe es... Todo lo que no proviene de fe es... Está cañón. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Si hay algo en tu vida que no te causa, no te provoca fe, es... Las pruebas no son pecado. Recibir las tentaciones tampoco son pecado. Como siempre te he dicho, una cosa es sentir una tentación y otra cosa es caer en la tentación. ¿Quién siente la tentación? Los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos son tentados. El diablo no va a tentar a alguien que tiene. Él tienta a los que no tienen. ¿Okay? Entonces recibir la tentación, sentir la tentación, estar sudando por la tentación, no te hace pecador, te hace cristiano. ¿Ok? Entonces, eso te produce fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo, en el que Él nos ha dado la victoria y nos da una salida en cada prueba de tentación. Dice la palabra de Dios que Él pone una puerta, una salida en cada tentación. A pesar de que Él no tienta, Él da la salida a esa tentación. Entonces, estoy a punto de caer. Hay una salida de emergencia. Estás viendo que está el sismo a todo lo que da. Sal por la salida de la emergencia para que no te lleve el terremoto o el sismo, ¿verdad? Entonces dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Esté plenamente convencido cada quien, o sea, con fe, con firmeza. La pregunta aquí sería, ¿un cristiano puede o no celebrar la Navidad? Y vamos a escudriñar un poquito acerca de todo esto. En 1 Corintios 10:31 es muy claramente qué debe hacer un cristiano en cuanto a todo lo que rige su vida. 1 Corintios 10:31. Pastor Miguel, ¿puede leerlo en voz alta, por favor? 1 Corintios 10:31, bien fuerte, como si estuviera molesto. De pie, por favor. 10:31. Hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. ¿Hacerlo qué? ¿Cómo dijo? Todo, dile que es a tu lado, todo para la gloria de Dios. Hacerlo todo para la gloria de Dios. Dile que es a tu lado, hacerlo todo para la gloria de Dios. 10:31. Muy bien, todo para la gloria de Dios. Si estás haciendo algo que no es para la gloria de Dios, ya estás chafeando. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que nosotros somos la corona de la gloria de Dios. Nosotros somos parte de esa gloria. Somos como si fuéramos esos diamantitos de su corona. Por lo tanto, no es que nosotros tengamos la gloria. Nosotros somos la gloria de Dios. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a introducirnos a este tema de la Navidad. Hay una historia que son prédicas muy reconocidas, muy famosas acerca del origen de la Navidad. Y los títulos son El origen pagano de la Navidad. Y aparecen predicadores que prohíben esta celebración. Pero vamos a estudiar las dos perspectivas, ¿ok? Primero vamos a estudiar el por qué ellos dicen que no debemos celebrar la Navidad, y luego vamos a responder el por qué sí debemos celebrar la Navidad, pero no como pensamos. ¿Ok? Entonces vamos a analizar esto. Les voy a resumir un poquito acerca de esa historia. Ustedes empiezan a ver estos videos y empiezan a escuchar una historia acerca de Nimrod, acerca de Tamuz y acerca de Semiramis. ¿Ok? Son tres personajes. Dice que Semiramis tuvo un hijo que se llamó Nimrod, ¿ok? Y se metió con él íntimamente. Los adultos me entenderán a qué me refiero. Entonces nació Tamuz, o sea, la mujer se metió con su propio hijo y nació Tamuz. Y dijo que Nimrod reencarnó en Tamuz.
¿ok? Sepultó a Nimrod, y de la tumba de Nimrod creció un árbol, el cual le talló a figura de hombre, a figura de Nimrod, le puso decoraciones, se inclinó ante él y empezó a adorarlo. Después nombró a Tamuz dios del sol y empezó a venerarlo, y así sucesivamente. Este es uno de las historias que van a escuchar cuando busquen, o si en algún momento han escuchado en una prédica del origen pagano de la Navidad. Luego sigue diciendo que Constantino acopló esto para cambiar las fechas, y que el 25 de diciembre nació Tamuz, y que el solsticio es el 25 de diciembre, y que por tal razón, cuando Constantino se convirtió en cristianoide porque no fue cristiano de verdad, él lo que hizo fue cambiar la fecha del 25 de Tamuz hacia Jesucristo. Entonces, que realmente cuando estamos poniendo un árbol, cuando estamos festejando la Navidad, es de origen pagano, y por lo tanto estamos adorando a Tamuz. Ese es el resumen tal cual. No sé si se entendió lo que traté de explicar o de decir. ¿Okay? Entonces, el detalle de esto, o el problema de esto, es que no hay ningún dato histórico de esta historia. No hay ningún argumento histórico de esta narración. No existe en ningún libro de historia que Semiramis haya existido, número uno. Es una leyenda pagana. Pero sí existió Nimrod y Tamuz. El problema es que Nimrod solo es mencionado en el Génesis 10, o sea, al principio de la creación. Y Tamuz es mencionado en Ezequiel. Y el padre de Tamuz no fue Nimrod, ni su mamá fue Semiramis. Entonces, ¿de dónde surgió esta creencia? ¿De dónde se surgió esta falsa historia? Hay un escritor que se llama Alexander Hislop, o Hislop. Alexander Hislop. Es un predicador que era albañil, y un día empezó a escribir un libro, y él recibió una revelación del origen de la Navidad. Él estaba en contra férreamente de la Iglesia Católica. Por lo tanto, él escribió un libro llamado, por aquí lo debo tener, llamado Las dos grandes Babilonias. Las dos grandes Babilonias. Y en ese libro él narra esta historia. Él dice, Nimrod se metió con su mamá, y Semiramis entonces tuvo a Tamuz, y Tamuz la reencarnación, y según la historia es eso. Por esa razón no se debe festejar la Navidad. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que muchos pastores, por tradición, escuchan esta misma enseñanza, lo repiten, y se menciona como una ley, se menciona como un mandamiento, no deben festejar la Navidad. Entonces, ¿qué pasa con esos argumentos? Prácticamente quedan anulados, porque esa historia es completamente falsa. De hecho, es contradictoria la palabra de Dios. Porque si decimos que Nimrod es papá de Tamuz, estaríamos contradiciendo lo que enseña la palabra de Dios, ya que Tamuz no tiene ningún tipo de relación con Nimrod. Vuelvo a repetir, Ezequiel 38 y Génesis capítulo 10. Así que no hay relación alguna. Y Semiramis, vuelvo a repetir, es una leyenda, que los mismos dioses paganos o los mismos griegos nunca dijeron que era algo real. Fue una inspiración. Ahora, muy bien, el otro argumento es que Tamuz es el dios del sol, pero esa es otra mala enseñanza. Tamuz es catalogado como el dios de la fertilidad, no del sol. Y el nacimiento de Tamuz no fue el 25 de diciembre, fue el 17 de junio. Otros historiadores dicen que fue en marzo, pero 17. Por lo tanto, su festejo o su temporada inicia del 17 de marzo al 17 de junio, no el 25 de diciembre. Otra cosa más, otro dato, es el solsticio. ¿Cuándo se festeja? No el 25, el 21 de diciembre. Entonces, si nos vamos a toda la parte histórica, hay muchas razones para decir que los argumentos que utilizan muchos pastores y predicadores del por qué no se debe festejar la Navidad son datos erróneos. Y ese es el problema. No podemos estar en el púlpito diciendo mentiras para enseñar, porque lo que hacemos es condenar con un conocimiento falso y erróneo. Y muchos cristianos de todo corazón, que son verdaderamente cristianos, que aman al Señor, cuando escuchan esa enseñanza, porque aman al Señor, ¿qué hacen? No
no festejan Navidad. ¿Por qué? Porque dicen, yo no quiero fallarle a mi Señor y Salvador. Por lo cual no están cometiendo ningún pecado. Porque ya se los han enseñado así. El problema es que no podemos creer, como siempre les digo, todo lo que dice el pastor, ni yo. Por eso siempre les digo, anoten. ¿Para qué? Para que cuando lleguen a su casa, abran su Biblia y digan, ah, sí, cierto, sí tuvo razón ese pastor. O si ven que es algo erróneo, lo anotan y después, oye, pastor, usted dijo eso y está mal esto. O simplemente ustedes se dan cuenta. El problema es que la religión hace que nosotros escuchemos y repitamos. Y el otro problema es cuando decimos la palabra de Dios se enseña así. No podemos decir esas cosas si la palabra de Dios no lo enseña de esa manera. No debería ser eso. No deberíamos actuar de esa manera. Regresando, vamos a Hechos 17. Hechos 17, versículo 22 y 23. Bueno, repetir, estoy tratando de hacer con mucho resumen esa prédica, porque si no vamos a tardar muchísimo. Pero eso se los estoy dando como datos para que ustedes lo anoten, lo memoricen, lo investiguen y ustedes puedan tener estas pláticas con otros cristianos, que yo estoy seguro que les va a encantar estas pláticas, ¿verdad? Entonces, Hechos 17, versículo 22 y 23. Y vamos a ver aquí una de las razones del por qué un cristiano sí debe celebrar la Navidad. Y es por pura estrategia, por puro pretexto. ¿Cuál pretexto? De predicar del Señor Jesucristo. Y esta técnica la aplicó el apóstol Pablo. Aplicó una técnica muy maravillosa, muy inteligente, muy sabia. ¿Qué dice? Dice, versículo 22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. O sea, esta gente, los atenienses, tenían una figurita sin rostro, sin nada, y tenían unas letras abajo, una tablita que decía al Dios no conocido, porque los atenienses eran adoradores de todos los dioses. Si les decís que este pozo era un dios, le hacían su estatua y lo adoraban. Eran muy religiosos, ¿ok? Entonces ellos tenían a un dios que no tenía rostro, que no tenía figura, que no tenía nada, y solo las puras letras, al Dios no conocido. ¿Para qué? Para respetarlo, porque como no lo conocían, pues no vaya a ser que se moleste. Entonces los atenienses lo pusieron allá, y Pablo dijo: ese que ustedes lo conocen es el que yo os anuncio, es el que yo les predico. Él utilizó algo pagano, ¿me explico? Un argumento pagano para predicar del Dios verdadero. Entonces, ¿la Navidad es de origen pagano? Vuelvo a repetirles, sí. Claro que es de origen pagano. De hecho, todo con lo que estamos vestidos en estos momentos es de origen pagano. La marca Nike. ¿Alguien aquí tiene tenis Nike? Ese es humano, a ver. Le gustan los buenos tenis. Bueno, si nos ponemos muy intensos, miren, no podemos decir esto es malo, pero esto no. Tenemos que ser coherentes con lo que estamos hablando, con lo que estamos diciendo. La marca Nike o Nike viene de una diosa llamada Nike. La misma marca lo dice. Dice, nuestra marca está inspirada en la diosa griega Nike, que es la diosa de la victoria, y está representada por una paloma, una ala. Ellos le pusieron una paloma. Y entonces es el símbolo de adoración, porque la mamá del dueño, del fundador, era adoradora de la diosa Nike. Son italianos. Entonces, pues, si nos ponemos a argumentar, entonces nadie se ponga tenis Nike. ¿Sería lógico, no creen? Bueno, vamos a ponernos más intensos. La corbata. ¿Cuántos hermanos en Cristo no se ponen corbata? A ver, varones, ¿alguna vez han puesto corbata? Amén. ¿Sí? Pues ya no se la pongan porque es origen pagano. Y les voy a explicar por qué. De hecho, por aquí debo tenerlo anotado, pero les platico mientras. Dice así. ¿Dónde está?
La corbata tiene origen pagano, era una tela larga que se colocaba de diferentes colores, con un nudo en la garganta, conocido como el nudo de Isis, la diosa pagana. Así que cuando te pones el nudo, ¿no te has preguntado nunca por qué esos números de nudo? ¿Por qué ese movimiento? ¿Por qué esa forma? Y ya empezamos a satanizar la corbata. ¿Por qué? Porque tiene significado la manera en la que se pone la corbata, cómo entra, tiene un significado, un símbolo pagano. Pero sería algo ilógico prohibir que se pongan corbatas, ¿no creen? Sería algo extremista, algo irracional. ¿Cómo una corbata? Pero bueno, aquí dice que el nudo de Isis, dice, la diosa pagana Isis de la Edad Media de la antigua Roma, y era el símbolo para los oradores o predicadores de esa diosa en esa época. Significaba estatus financiero y estatus sexual para los varones. Y de igual manera fue decretado como parte de la vestimenta masónica. Así lo dice la historia. Pueden entrar a Google, buscar varios artículos, pueden ir a una biblioteca, preguntar, oye, ¿dónde puedo ver el origen de las cosas? Hay varias enciclopedias, y busquen el origen de la corbata. Entonces imagínate cuántos pastores tienen aquí el nudo de Isis. ¿Por qué estoy mencionando el origen pagano de las cosas? Porque la Navidad tiene algo que todo el mundo condena, que es el arbolito de Navidad, ¿verdad? ¿Sí estamos acá? Muy bien. El arbolito de Navidad. Hay varios textos bíblicos que utilizan para decir el por qué se debe prohibir el arbolito de Navidad. Utilizan dos pasajes de la Biblia específicamente, Isaías y Jeremías. Ahorita vamos a ir para allá. Pero antes de esto, quiero hablarles de dónde se originó el arbolito. Muchos dicen que se originó de la antigua Grecia, de origen paganos, de los griegos, etcétera, etcétera. Sin embargo, los griegos, cuando adoraban o cuando ponían el arbolito, no era para decorar Navidad, era para adorarlo. Ellos tallaban el árbol o el pino, lo tallaban con figura humana, ¿ok? Y ofrecían sacrificios, etcétera, etcétera. ¿Alguien de aquí ofrece sacrificios a su arbolito? ¿Alguien de aquí se inclina a su arbolito en la adoración? ¿Verdad que no? ¿Alguien le prende una veladora? ¿Veladoras? ¿Muchas velas? ¿No? Pues alguien cristiano sí lo hizo, y ese fue Martín Lutero, el reformador. El de la Reforma. Martín Lutero agarró un arbolito, le puso velas en ciertos puntos y dijo, le voy a poner una estrella aquí arriba porque representa la estrella de Belén, y lo puso en medio de la iglesia de esa época, Martín Lutero, y predicó durante un mes con ese arbolito allá. Y a partir de ese momento los cristianos protestantes de esa época empezaron a popularizar el arbolito de Navidad. Así que el origen del arbolito, como lo conocemos ahora, no viene de los paganos ni de los católicos, proviene de cristianos protestantes como nosotros. Proviene de cristianos. Ahora, ¿qué pasó? Que toda Alemania de esa época empezó a ver que los cristianos empezaban a hacer mucho ruido con el arbolito, y dijeron, oye, pues nosotros tenemos una fiesta más o menos en Navidad, donde hay mucha borrachera, y la verdad es que todo termina un caos en la ciudad. Mejor volvamos a algo familiar, vamos a aprovechar esos arbolitos, porque en esa época estaba el apogeo del cristianismo. Vamos a aprovechar esos arbolitos y vamos a hacer mercadotecnia, que es lo que sucede actualmente, mucha mercadotecnia. Y eso sí nos puede llevar a cometer pecados como cuáles, como el de gula, por ejemplo. En Navidad, ¿qué dices? Me voy a preparar porque ¿qué? Guadalupe Reyes, hasta católico te vuelves. Guadalupe Reyes, empieza la tamaliza, luego viene ¿qué? No, de Navidad es el pavo, ¿no? Año Nuevo, y luego la rosca, ¿verdad? Otros desde noviembre, desde el 2 de noviembre ya están comiendo tamales. No, desde septiembre con el grito, pozole. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Que si nosotros no empezamos a razonar el origen de las cosas e investigar de dónde se nos está enseñando todo esto, y nada más escuchamos, creemos y repetimos, estamos fallando como hijos de Dios. Vuelvo a repetir, lo que sí está mal en la Navidad es la mercadotecnia, que nos dejemos influenciar por la mercadotecnia. Dar un regalo no es malo, o sí,
endeudarte para darle a tu hijo o a tu hija eso carísimo y que no tengas y que te endeudes, eso sí es pecado. Eso sí está mal, ya que la palabra de Dios nos manda a evitar endeudarnos. Hay deudas que son inevitables, pero hay otras que sí podemos evitar. ¿Para qué comprar un regalo carísimo si no tengo? Que se conforme con un chocolate. Ahora, podemos hacer el esfuerzo como papás para darle un buen regalo. Pero ¿qué otra cosa está mal en la mercadotecnia? Decir que Santa Claus es real. Yo sé que hay niños acá, y si ustedes les han enseñado que Santa Claus es real, lo siento mucho. Santa Claus no es real. El problema es que si les decimos, no le van a romper la ilusión al niño, el problema es que va a crecer pensando en algo que es ficticio. Y entonces te va a decir, oye, a Jesús no lo he visto tampoco. A mí se me hace que es ficticio como Santa Claus. Por eso hay que ser prudentes en lo que les enseñamos a nuestros hijos. A Camilita yo le digo, Santa Claus no existe. Y me dice, sí, ya sé que no existe, pero me gusta. Esa ilusión no se me puede quitar. Es como que se ilusione por una caricatura, que ve un personaje, una caricatura, un dibujo. Todos los niños nos emocionamos en su momento por un dibujo. ¿A poco tú no te emocionaste con tu muñeca de cuál? ¿De Heidi? ¿O cuál? Barbie. Heidi. Estabas emocionada con tu muñequita. Muchas dicen, yo me hubiera gustado tener una muñequita, esas de porcelana. Otras dicen, yo hubiera querido un nenuco, ¿no? Un nenuco. Y crecen con esa ilusión de un juguete en específico. Vuelvo a repetir, eso no está mal. Lo que está mal es endeudarse, lo que está mal es decir algo ficticio. El propósito del cristiano para festejar la Navidad nunca debe ser Santa Claus. A pesar de que Jesucristo evidentemente no nació en esta época, evidentemente también podemos aprovechar, así como Pablo, aprovechar y decir, oye, prefiero que recuerdes a Jesucristo. Te voy a hablar acerca de Él. No del que tú crees que es, sino del que verdaderamente es. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, esa es la razón principal por la cual un cristiano no puede no festejar la Navidad. Por el contrario, debemos aprovechar esa tendencia. Ahora bien, nosotros festejamos el 24. La Navidad es el día 25. El 24 es Nochebuena. Y también tiene un origen cristiano, con los puritanos. Los puritanos es una línea doctrinal cristiana. Cristiana protestante, en esa época se llamaba así. Y eran 100% bíblicos y ellos festejaban la Nochebuena en un 24. Daban un pavo como acción de gracias, lo horneaban y compartían. Y se daban detallitos entre ellos para fortalecer el núcleo familiar como Dios manda en la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, tal vez tú me digas, oye, pastor, pues yo sí festejo la Navidad, ¿por qué me lo estás diciendo? ¿Por qué? Porque el propósito de que tú festejes la Navidad debe ser evangelizar, debe ser predicar el Evangelio. Entonces, aunque tú sepas que no es malo festejar la Navidad y tú festejes Navidad, pero no estás aprovechando la fecha, entonces estás en el tren de la mercadotecnia. Estás dejándote llevar por la corriente natural del mundo. Y no debemos dejarnos llevar por el mundo. ¿Ok? No debemos de malgastar, no debemos de cometer gula, etcétera, etcétera. Vamos a Jeremías 10, del 1 al 15. Los primeros árboles navideños fueron decorados por cristianos protestantes en el siglo XVI en Alemania. Bibliografía. Jeremías 10, versículo del 1 al 15. ¿Lo tienen? Dice así: oíd la palabra de Jehová, oíd que la palabra de Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dijo Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad.
porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo, lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer el mal, ni para hacer bien tienen poder. No hay semejante a ti, oh Jehová, grande eres tú, y grande tu nombre en poderío. ¿Quién no temerá, oh Rey de las naciones? Porque a ti es debido el temor, porque entre todos los sabios de las naciones y en todos tus reinos no hay semejante a ti. Todos se infatuarán y entontecerán, enseñanza de vanidades es el leño. Traerán plata batida de Tarsis y oro de Ufaz, obra del artífice, y de manos del fundidor los vestirán de azul y de púrpura. Obra de peritos es todo. Mas Jehová es el Dios verdadero, Él es Dios vivo y Rey eterno. A su ira tiembla la tierra, y las naciones no pueden sufrir su indignación. Les diréis así: los dioses que no hicieron los cielos ni la tierra, desaparezcan de la tierra y de debajo de los cielos. El que hizo la tierra con su poder, el que puso en orden el mundo con su saber, y extendió los cielos con su sabiduría. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra. Hace los relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Todo hombre se embrutece y le falta ciencia. Se avergüenza de su ídolo todo fundidor, porque mentirosa es su hora de fundición, y no hay espíritu en ella. Vanidad son obra vana, al tiempo de su castigo perecerán. Y este es el primer pasaje bíblico que utilizan muchos predicadores erróneamente para decir que no pueden poner un arbolito. ¿Esa es la descripción de un arbolito? Pregunto yo. Y la pregunta que hice hace rato es: ¿alguien de aquí se inclina a su arbolito? ¿Alguien se hinca ante él, le hace rezos a su arbolito de Navidad? No. Ahora, hay datos aquí interesantes que los pastores utilizan y dicen: no, pero mira, aquí dice púrpura. El púrpura que es rojo, como Santa Claus, y azul, como algunas navidades en azul. Ahorita hay de negro, azul, rojo, no sé qué cosas más. Pero aquí bien claramente la palabra se refiere a dioses, o sea, a ídolos tallados. Actualmente pues casi no hay de madera, son más de yeso, ¿okay? Pero aquí se refiere específicamente, en cualquier Biblia, católica, cristiana, lo que sea, se refiere al tallado, o sea, a la figura hecha como un dios, como un ídolo. Eso es lo que está condenando. El otro pasaje que utilizan es Isaías 44, del 9 al 18. Isaías 44, del 9 al 18. Vamos por allá, bien rápido. Isaías 44, del 9 al 18. ¿Ya lo tienen? Sí, es en la Biblia, ¿eh? Ahí está entre Génesis y Apocalipsis. Isaías 44, del 9 al 18. Es así: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. O sea, utiliza el término ídolos. Dice: ¿quién formó un dios o quién fundió una imagen que para nada es provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con los martillos y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con el almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. ¿A forma de qué? De hombre, ¿verdad? Corta cedros y toma ciprés y encina que crecen entre los árboles del bosque, planta pino que se críe en la lluvia. Y aquí utilizan: mira, el árbol de Navidad dice pino, diabólico. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice: oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo.
se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo: líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. Vuelvo a repetir, ¿esa es la descripción de un arbolito de Navidad? ¿O es un ídolo tallado? Entonces no están hablando del arbolito de Navidad. Vuelvo a repetir, ¿cuáles son los orígenes del arbolito de Navidad? Los cristianos. Nosotros los cristianos somos los que tuvimos el origen del arbolito de Navidad. Y tal vez tú me dirás: bueno, pastor, muy padre la enseñanza, pero ¿de qué me sirve a mí eso? ¿De qué me sirve aprender el origen de la Navidad? Como te dije hace un rato, el propósito de la Navidad es proclamar a Jesucristo. El propósito del árbol y su significado es ese. ¿Sabías tú que un pino mira siempre al sol? Si la montaña está chueca y encima hay un montón de pinos, los demás árboles crecen así, todos torcidos, ¿ok? Si la montaña es así y el sol está acá arriba, el pino no va a crecer así conforme a la tierra. El pino su punta va dirigida hacia el suelo. Entonces, aunque la montaña esté chueca, el pino siempre ve hacia arriba, hacia el sol. Es firme, no se enchueca. Créeme que así debemos ser los cristianos. Mirar, no al sol, a Jesucristo. Y este es otro dato histórico. Constantino mencionó algo, y Aurelio, un conquistador, en el 336 después de Cristo. Ellos festejaban al dios Sol, y efectivamente era un 25 de diciembre, ahí para que veas, ese sí. Pero ya había tantos cristianos a causa de Constantino, que entonces los cristianos empezaron a protestar y a decir: no, nosotros no queremos festejar al dios Sol, nosotros queremos festejar a Jesucristo, porque era la fiesta más importante de los paganos. Entonces hicieron unas votaciones en el pueblo. Toda la política proviene de Grecia, ¿ok? El sistema político lo inventaron los griegos. Entonces hicieron las votaciones, y ¿quiénes creen que ganaron? Los cristianos. Y entonces salió Constantino y dijo: oficialmente queda anulado el festejo al dios Sol, porque hay un sol que es resplandeciente, es el sol de los justos, el sol de los cristianos, y su nombre es Jesucristo. A partir de ahora ellos tienen el derecho de celebrar a su Señor y Salvador, y anulamos cualquier rito o adoración pagana. En ese momento Constantino se había convertido en el cristianismo, y a partir de ese momento los cristianos empezaron a festejar a Jesucristo. Hicieron un concilio como el de Nicea, en donde acordaron que no sabían el nacimiento de Jesús, pero que aprovecharían las fiestas para conmemorar eso. Así que vuelvo a repetirte, mientras hay muchos cristianos huyendo de la Navidad, huyendo del arbolito, huyendo del origen verdadero, se nos olvida que el origen somos nosotros, y el propósito es Jesucristo. El propósito es Jesucristo y la familia. Ese es el propósito verdadero. Los testigos de Jehová no festejan Navidad. Los testigos de Jehová no respetan a su bandera, lauros patrios. Los testigos de Jehová no hacen transfusión de sangre, y entre otras cosas más. Ahora bien, la Navidad no es para emborracharse. Dile que está a tu lado: la Navidad no es para emborracharse. Dile con confianza. Ya la cara ya la tiene. No es para emborracharse, es para embriagarse tampoco. No es para emborracharse, es para tener un momento de felicidad con la familia, un momento de unidad, inclusive un buen pretexto para perdonar a tu tía la sanguijuela, ¿verdad? Para perdonar a la suegra metiche, ¿verdad? Ahí perdónala, sí. Pero ¿qué pasa en Navidad? Se empiezan a pelear por los terrenos de la abuela, ¿no? Ahí sí, los terrenos. Recuerdan todo, se ponen alcohólicos y empiezan a golpearse. Todo termina mal, todo termina... Si iban a reconciliar, más pleito ahora, otro año más, etcétera, etcétera. Así que esa Navidad, cuando tú estés en tu casa, cuando estés con tu familia,
Dale gracias al Señor Jesucristo. Si puedes invitar a alguien, invita a alguien. Compártele el Evangelio. Aprovecha estas fechas para decir, oye, ¿sabes que Jesucristo te ama? ¿Sabes que Jesucristo nació hace muchos años en un pesebre, en un establo? Y decir, sí me sé la historia. No, pero déjame contártela como es. Aprovecha eso. No te digo que no puedes, que tu hija no se puede, o tu hijo no se puede tomar fotos con Santa Claus. No, pero siempre sé claro con tus hijos. No les inventes algo que no es. Porque si no, vuelvo a repetirte, te van a decir, oye, Santa Claus no es real. Entonces, ¿Jesucristo es real? Y podemos caer en eso. Entonces tenemos que tener cuidado con esa parte de poder enseñar bien el verdadero propósito de la Navidad, ¿verdad? Entonces el arbolito, vuelvo a repetir, no es diabólico, festejar no es diabólico, siempre y cuando se haga como Dios ha mandado. Y aquí hice unas anotaciones más. Por ejemplo, puse aquí el aguinaldo. Lo pueden depositar, ¿no es cierto? El aguinaldo tiene un origen pagano. Las vacaciones tienen un origen pagano. Viene la derivación de los hindús, la adoración a las vacas. Ellos dijeron, tenemos que atender a nuestras vacas, no son nuestros dioses. Vamos a dejar un tiempo de trabajar para atenderlas. Y de ahí se originó las vacaciones, el aguinaldo. Así que si tú eres un cristiano cimentado, no recibas aguinaldo, no aceptes vacaciones. Es más, no tengas billetes ni de 200 ni el de 500. ¿Cuál es el que tiene Miguel Hidalgo Costilla? ¿Cuál es ese? A ver los billetudos. Yo nunca lo he visto. El de 500. Hay uno que tiene a Miguel Hidalgo Costilla. El de ¿no? El nuevo. Y tiene a la Virgen. Si son cristianos y no creen en la Virgen, pues depositen en la ofrenda, no te quedes con eso, porque pues es pagano. O los de Sor Juana, los de 200, es una monja católica. No, tíralos allá, aquí. Dice Adrián, aquí. Porque tienen origen pagano. La corbata ya dije, la marca Nike ya dije, los días de la semana, lunes, martes, respecto a Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Saturno, etcétera, todos de origen pagano, son dioses paganos. Ni a la Luna podemos irnos a vivir así. Y déjame decirte algo, ¿cuántos de aquí aplauden? Tiene origen pagano el aplauso. Lo implementó Nerón como una forma de oración, y hay ciertos matices. Un aplauso bajo representa una cosa, un aplauso fuerte representa otra cosa. Está cañón. O sea, si nos vamos a ver el origen pagano de todo, paganísimos a todo lo que da. Paganismos a todo lo que da. Ahora bien, no podemos caer en tradiciones que contradigan la palabra de Dios. Entonces, si para ti es más importante la Navidad de forma materialista, con vanidad, entonces sí estás fallando. El propósito debe ser familiar y proclamar de Jesucristo. Así es tal cual. Y revientas bombitas, tienes tus cenas, haces un momento familiar, es bonito eso. Y no está prohibido por la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, tal vez tú me digas, oye pastor, pero yo nunca he pensado que está prohibido. Te lo hablo no específicamente porque creas que está prohibido, sino porque te vas a topar con gente que te va a decir que está prohibido. Y el origen es pagano y te va a contar la historia de Nimrod, de Tamuz. Pero vuelvo a repetirte, eso fue escrito en 1835 por Alexander Holtz y no existe históricamente esos datos. Los pastores solamente repiten. Y como siempre te he dicho, por repetir cosas que no se investiga, se cometen herejías, ¿verdad? Y aquí vamos a iniciar, para terminar el último bloque, con algunas preguntas que anotaron algunos la semana pasada. Me las anotaron